agua es un derecho esencial para los humanos y todas las formas de vida en la Tierra, incluidos los ecosistemas asociados a ríos y humedales. Es vital para la operación del canal interoceánico, la producción de alimentos y el desarrollo de las ciudades. Panamá tiene una riqueza hídrica formada por unos 500 ríos y diversos embalses. La precipitación promedio en este país es de 3.000 milímetros anuales, lo que equivale a un volumen de 223.760 millones de metros cúbicos del vital líquido. Sin embargo, muchas comunidades enfrentan un deficiente sistema de distribución de agua potable. En ese contexto surgen interrogantes sobre el destino del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAN, cuyos servicios han empezado a ser tercerizados luego de ser desmejorados sin justificación. El desafío hídrico es enorme y la sociedad tendrá que exigir el derecho al agua y enfrentar las corrientes que apuestan por el control acuático de este rico e inalienable patrimonio de importancia estratégica. Hola amigos y amigas. Bienvenidos todos a este espacio de Café Bayano que cada semana analiza para ustedes asuntos de interés nacional e internacional. En esta ocasión nos convida un tema de vital importancia para los panameños: el futuro hídrico de Panamá y el uso de sus aguas para el desarrollo nacional. Este es un tema vital sin duda porque representa la posibilidad de vida o de muerte en un futuro cercano. Para ello, hemos invitado a un conocedor en la materia. Me refiero a Ambrosio Ramos, ingeniero civil, consultor de obras hidráulicas, especialmente en el ámbito de la energía eléctrica. Con él vamos a conversar a lo largo del programa sobre el agua, las necesidades y la posibilidad de que llegue a todos como se ordena en el marco de las Naciones Unidas. Bienvenido, ingeniero Ramos. Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas y unos 500 ríos, las mayorías de curso corto, pero que tienen un gran potencial. Pese a ello, el país enfrenta escasez de agua en muchas comunidades y nos preguntamos cómo es posible semejante cosa en el contexto de la abundancia de agua, pero también de una enorme carestía, especialmente entre familias pobres. ¿Cómo respondería usted a este dilema que enfrenta la nación panameña? Este es un tema muy interesante y en cierta manera yo diría algo desconocido, en donde pareciera que todavía la ciencia no ha entrado en el conocimiento sobre todo de las personas que toman decisiones. Ya en varias conferencias yo he podido presentar cuál es la condición de Panamá como país sobre el uso del agua. Panamá está entre los 5 países más lluviosos del mundo, de América, ni digo del mundo, junto con Costa Rica, Colombia, que son los que estamos en el trópico, que son otros tres de los 5, en donde recibimos una gran cantidad de agua al año. Esa cantidad de agua, cerca del 98% de esa agua, va directo al mar sin que haya sido utilizada. Eso pareciera que no se le da mucha publicidad, nadie lo menciona, no se lo menciona en los estudios de ingeniería, no se menciona ni siquiera en la enseñanza media. Entonces, si esa es nuestra realidad, ¿por qué tenemos problemas con el agua? Y el agua está allí. Claro, como mencionaste, hay una gran cantidad de cuencas y cada cuenca puede tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, la cuenca que más utiliza el agua es la del Canal de Panamá, que inicialmente era la cuenca del río Chagres y algunas otras cuencas adyacentes.
Se usa porque realmente el consumo para pasar barcos es alto. Y adicional a eso se suma el consumo de agua potable. Pero en el resto del país, nosotros no debiéramos tener ningún problema de uso de agua, ninguno. ¿Bien? Porque todo el agua la botamos sin que tú uses. ¿Por qué decía yo que de cierta manera hace falta algo de docencia, de conocimiento? Porque ha habido una gran cantidad de errores que se han estado cometiendo, de información que se ha estado exponiendo al público, que dicen que tenemos crisis del agua, que tenemos deficiencia del agua. Inclusive escuché decir a alguien que el agua se acabó en el país. Yo tengo estudios que los baso en mi experiencia en los proyectos hidroeléctricos. Estudios, por ejemplo, quizás la hidroeléctrica más antigua, la de Fortuna, que tiene ya casi, este año cumple 40 años de operación, 24, y esa planta ha estado operando 40 años seguidos sin interrupciones. Claro, habrá algunas interrupciones para mantenimiento pequeños y esas cosas. Y ha estado produciendo la misma cantidad de energía todos los años. Tengo unas gráficas que muestran el comportamiento de esa energía. Claro, unos años sube 5% más, otros años baja 5% menos de la media de ese río. Ahora bien, yo quisiera también hacerle un alto aquí en la respuesta que usted ofrece a los televidentes y a los seguidores en las redes sociales, por la sencilla razón de que así como hay una parte de la población que demanda una mayor cantidad de agua en forma permanente, también existen grupos de ambientalistas que cuestionan el desarrollo de los embalses en distintos lugares de la República, no solamente aquí, en otros países también, bajo el argumento de que el uso de las aguas dulces tropicales para crear embalses aumenta la demanda de las personas que requieren agua y por otro lado también generan un desafío de carácter ambiental. ¿Qué respondería usted a ese grupo de personas que presentan este argumento para el debate sobre lo que debe ser el uso adecuado del agua? Casualmente la última palabra que usaste es muy interesante, el debate. Yo todavía no conozco un debate serio, científico, promovido por las universidades, todos los interesados, que llegue a la conclusión de eso que tú acabas de decir. No existe. Yo estoy al tanto de todo lo que hace mi ambiente, de todo lo que hace las distintas organizaciones, y no encuentro un debate que me demuestre las afectaciones que dicen los ambientalistas. A ver, por ejemplo, para terminar el tema de Fortuna, si Fortuna no ha dejado de generar la misma cantidad promedio de energía y ha consumido la misma cantidad de agua, ¿qué significa eso? Que es falso totalmente el argumento de que el poner una hidroeléctrica en un río lo seca o ya no llueve más y baja la cantidad. Es falso y lo puedo mostrar con las gráficas. Todos los años se genera lo mismo. Y es más, el otro argumento que se dice que cuando hay más de una hidroeléctrica, entonces el río se seca, como es el caso del río Chiriquí Viejo, que tiene creo que 5 o 6 hidroeléctricas. Pues si vemos la producción de la última planta, es inclusive mayor que la que está aguas arriba, la primera. Entonces es falso, porque si el agua se perdiera, entonces evidentemente la última central no produciría energía.
porque ya el agua se perdió en el camino. Entonces, fácilmente haciendo una gráfica de cuánto genera cada una de las 5 plantas, nos daremos cuenta de que cada planta está generando más que la de arriba, lo cual es lógico porque el río tiene más afluentes y va entrando más agua. Y al final, bajo el puente de Paso Canoa, allí hay una estación meteorológica, podemos ver que la cantidad de agua que pasa por ahí es toda el agua que se usó en la isla. Entonces, ese argumento de que me afecta la calidad, porque la hidroeléctrica no genera con agua sucia, genera con agua limpia. Y de que la cantidad se ve afectada también es falso. Pero como yo le digo, muéstreme a alguien dónde está el debate de que un río ha sido afectado porque se construyó 1, 2 o 3. O sea, no existe tal argumento. Esto ha sido más que todo temas mediáticos, temas sí lo he visto, los ambientalistas lo dicen, pero esto es serio. Esto tiene que demostrarse científicamente que existe un daño. Y además, para eso estamos los ingenieros. Si existe algo que afecta daño, pues siempre habrá una solución. Pero es que todavía no tengo una lista de puntos. Ambiental, la tala de árboles. Bueno, yo le puedo mostrar también con evidencia que hay una barriada que se construyó recientemente, que tumbó más árboles que una hidroeléctrica que está al lado. Y la hidroeléctrica, después de construida, se revegeta todo y queda como si nada, mientras que la urbanización no. Entonces, sí, claro que hay afectaciones, pero hay, que esto demuestre que afectan, no. ¿Por qué le digo que cómo podemos resolver, sobre todo en lugares donde hay agua, pero la población no tiene agua y tampoco hay hidroeléctrica? Que sencillamente las obras de ingeniería que deben hacerse para que exista agua todo el año no se han hecho. Por ejemplo, el río Chame tiene una gran cantidad de agua, pero tiene una toma, perdón, que no es capaz de captar el agua para llevarla. ¿Por qué? Porque trabaja bien cuando está el invierno, pero cuando viene el verano trabaja mal. Eso es un error de ingeniería. Me gustaría aprovechar este instante para destacar un hecho que me parece de cardinal importancia. En España, la mayoría de los ríos están regulados, debidamente regulados. Sin embargo, esto no ocurre en Panamá. ¿Cree usted que eso depende de la falta de una estrategia hídrica en el país, que no puede tal vez resolver una Comisión Nacional de Aguas, sino que se requiere una autoridad de alto nivel que garantice la existencia de este recurso en el futuro? Conozco, de hecho, muy bien eh, algunos sistemas de administración del recurso hídrico en España, en donde cualquier gota de agua que cae en cualquier parte de la cuenca es registrada y es monitoreada hasta que llega al mar. Es usada el agua al 100%. Ahí no se desperdicia nada. Pero allí tienen una organización y una instrumentación de todo esto para que pueda ser controlado. En Panamá, lastimosamente, nosotros no contamos. Usted mencionó que hay 53 cuencas. En realidad hay 1.500 ríos. Hay 150 que vierten hacia el Atlántico y 350 que vierten hacia el Pacífico, 500 ríos. Pero no hay 500 estaciones meteorológicas en el país. Creo que existían como 100, de las cuales solo funcionaban como 60. Entonces, ¿cómo podemos saber qué cantidad de agua hay si no tenemos instrumentación para medirlo? Ejemplo, en La Chorrera, donde hay el río Caimito, la estación meteorológica
La estación hidrológica, perdón, dejó de funcionar en los años 70 y nunca se corrigió, nunca se reemplazó. O sea, que ni siquiera podemos decir si sabemos que tenemos o no suficiente agua del río Caimito. Y eso ocurre en todo el país. Entonces, si no sabemos con qué contamos, ¿cómo podemos tomar decisiones? Ese es un claro, tendría que ser una organización técnica. No podemos ya seguir teniendo organizaciones técnicas administradas por no técnicos, porque no piensan de la misma manera. El IDAN, el IDAN tiene una gran cantidad de tomas inoperantes y en lugar de reparar estas tomas de agua para que funcionen todo el año, lo que hacemos es contratar tanques cisternas. Por ejemplo, se ha investigado, en vez de extraer agua del lago Gatún, qué pueblos o qué ciudades cercanas pueden abastecerse de fuentes locales. Están cercanas, pero que no forman parte de la cuenca de Gatún. ¿Se ha hecho este ejercicio? Lo ha hecho la universidad, tesis de graduación de sus estudiantes para que busquen estas fuentes y digan cuánto cuesta reemplazar, enviar el agua y no sacar más agua del Gatún. Que yo sepa, no se ha hecho. Ni se ha creado conferencias para que busquen soluciones alternativas. De hecho, me parece un poco preocupante que las investigaciones que hace, por ejemplo, la ACP de Futuras Fuentes, la estén ganando compañías extranjeras, colombianas, norteamericanas, que no conocen nuestra hidrología y que lo hacen de una manera académica, sin tener el conocimiento de los ríos, de la cantidad de agua que trae, de la población. Entonces, pero, por ejemplo, yo que soy un consultor en el área, no puedo aspirar a hacer un trabajo en la CP porque los requisitos que me ponen es que debo tener 100 años de experiencia en este tipo de obras. Y sabemos que aquí en el país apenas tiene 100 años. O de que la persona que lo va a hacer haya hecho 100 presas más altas de 50 metros y en Panamá no hay 100 presas. Entonces, todas estas cosas son limitantes, por ejemplo, para que los panameños dar opiniones sobre las posibles soluciones. De hecho, fíjese, todas las soluciones han sido investigadas por empresas extranjeras. Eso es un ejemplo que digo de cosas que no debían estar pasando. Pero así funcionamos. Que si se utiliza el lago Bayano, si el lago Bayano se pudiera utilizar el agua, claro, a un costo de bombeo, que hay que traerla de allá para traerla al canal. Ahora, el ingeniero o la ingeniería lo que hace es evaluar todas estas propuestas, cuáles son las más económicas y cuáles son las de menos impacto ambiental, porque va a haber impacto ambiental, que es lo que los ambientalistas quizás no miden. O sea, ¿quiero agua o no quiero agua? Ah, quiero agua, pero voy a impactar el ambiente, entonces no se hace la obra. Entonces, eso son cosas que tienen que incluirse y evaluarse para entonces decir, este es el proyecto adecuado. ¿Qué cosas recomendaría usted a la autoridad del Canal de Panamá para encarar los desafíos que tiene por delante en materia hídrica y que tal vez no se lo han dicho los consultores internacionales a los que acude con frecuencia? Bueno, yo recomendaría, primeramente, que el nivel de consultoría es un nivel de inteligencia humana, de conocimiento humano. Entonces, los consultores, sí, puede ser un israelita, puede ser consultor. En Israel caen 200 o 300 milímetros de agua por año. En Azuero caen 1.200 milímetros por año. En Azuero, promedio. Entonces, estamos hablando de gente que vive en mundos diferentes. Para un israelita, pues la consultoría de él es cómo aprovecho
esa pequeña cantidad de agua. Pero aquí no sobra. El río Santa María bota cantidades industriales de agua, sin embargo, hay años que se mueren el ganado y hace falta agua para los cultivos. ¿Pero por qué? Porque no hay obras de ingeniería. Y eso no tiene que ser uno un consultor extranjero graduado en Harvard para saber que eso es lo que está pasando. Eso lo vivimos nosotros y lo conocemos y sabemos cuáles son las soluciones. Bueno, lo que pasa es que los ingenieros nunca son los que toman las decisiones. Pero yo recomendaría a la CP que involucre más técnicos panameños en pensar las soluciones. Evidentemente que cualquier cosa que se construya tiene que ser hecha por empresas grandes, pero para pensar las soluciones no necesito traer mentes de afuera que tienen otros problemas, otra situación y que lo están haciendo sencillamente como un negocio de que voy a ganarme una licitación en la ACP para hacer esto. Claro, yo no estoy diciendo que no hagan mal, pero definitivamente hay el recurso para hacerlo, entonces no se hace. De hecho, la información hidrológica que tiene la ACP de la cuenca no es compartida. Es compartida con el resto de técnicos del área. La que tiene TESA o el Instituto de Meteorología actualmente es información que está disponible que yo la puedo buscar, pero tengo que tener un permiso especial para que me den esa información. ¿Por qué? Como usted mencionó, en España. Me gustaría también aprovechar sus palabras para dar un pantallazo a los televidentes y seguidores en las redes sociales sobre otro tipo de agua que es también valiosa, la de los mantos freáticos, la cantidad de pozos que existan en el país o que podrían ser construidos para satisfacer las demandas vitales de las poblaciones rurales. Hay estudios de fina realización para saber el inventario que tenemos en ese sentido y las posibilidades de utilizarlo en forma adecuada en el futuro inmediato. Sí existe información, evidentemente, no actualizada igual que la información eh, ríos y caudales en los ríos tampoco está actualizada, porque creo que los últimos que tengo son de los años 80, 90, y esto es algo que debiera estar refrescándose, inclusive con huracanes, con todos los años como es, porque eso nos permite saber cómo subir y baja. Y sí es cierto, tenemos mantos freáticos que están oscilando. Yo no diría tanto en áreas rurales, yo más veo bien los pozos en áreas urbanas. Eh, bueno, aquí viene el tema de qué área urbana y rural, pero, por ejemplo, en las áreas cercanas a la ciudad donde ya no llega el acueducto del IDAN, se ven obligados a construir pozos porque es la única manera de obtener agua para la población que no está servida por el IDAN. En las áreas rurales, siempre alguno de esos brazos, de esos 500 ríos, siempre va a estar. Y es mejor usar el agua que está corriendo que extraer el agua del manto, porque esto también va debilitándolo, ¿no? Sin embargo, igual, las lluvias que caen todos los años, nuevamente recargan estos mantos y está disponible el agua. Entonces, tampoco es un problema que se esté perdiendo el agua, ¿no? Porque todos los años llueve. Cambia la cantidad de agua que cae un mes y el otro. Eso sí es lo que estamos sufriendo ahora mismo, producto del cambio climático. Pero la suma al final del año, yo tampoco he visto un reporte del Instituto Meteorológico que nos diga todos los años, esta vez en cada cuenca cayó tanto. En esta cuenca bajó, en esta cuenca subió. No lo tenemos. Entonces esa información que se necesita o que necesitan los técnicos para poder tomar decisiones. Hay un tema que es de carácter histórico, de la manera en que las poblaciones empezaron a administrar el agua. Hubo fenómenos distintos en América Latina, pero en Panamá, en la década de 1970, se crearon los acueductos rurales, dirigidos por las propias comunidades. Tenían sus propias reglas, había disciplina en el manejo, y hoy esa experiencia tiende a desaparecer.
La pregunta ¿es necesario volver a ese origen que permitió la participación comunitaria en la administración del vital recurso? ¿Cree usted que eso es posible? ¿De qué manera la población va a decidir sobre el uso adecuado del agua con el mejor aprovechamiento y el mejor resultado posible? Sí, a mí me parece que sí es algo que en muchas áreas aisladas es lo más conveniente. El agua está disponible. Fíjese que yo critico en cierta manera el hecho de que vamos a poner paneles solares en lugares alejados de la montaña, porque también sabemos que en esos lugares alejados llueve mucho. Y cuando llueve, la radiación disminuye grandemente. Sin embargo, el agua baja, sí, también en el verano, pero sigue corriendo. Sigo teniendo. Entonces, debiera ser más fácil hacer pequeños reservorios para alimentar una pequeña planta de tratamiento de agua y que le garantiza un agua casi que durante todo el año. Además, trabaja casi siempre por gravedad porque buscamos un punto alto donde se capta el agua y cae y no tengo que usar bombas ni energía eléctrica para estar mandando el agua a cierta dirección. Yo he visto proyectos que aunque parezcan absurdos, los ha hecho el IDAN, en donde toma el agua desde aguas abajo del río y la bombea hacia la planta que está aguas arriba, con gasto de energía increíble. ¿Por qué? No sé, yo nunca he trabajado en el IDAN, pero, pero he visto cosas como estas que son absurdas. Está la gravedad, yo solamente lo tomo arriba, lo bajo por gravedad y la utilizo y la distribuyo. Así. Y en Panamá hay muchas diferencias de nivel que se pueden aprovechar para esto. Entonces, creo que el IDAN o quien hace las estructuras debía también ser independizado de la administración de la distribución para que se pueda trabajar libremente en la ingeniería de los proyectos y no ocurran cosas como esta. Y todos los lugares que tienen fuente de agua deben tener agua garantizada, como en el caso de David. Es absurdo que David no tenga agua cuando cualquiera de los ríos que pasa cerca de David tiene la suficiente cantidad de agua aún en verano para suplir toda la capital chilena. Pero no es así porque tienen una ingeniería de toma que son inadecuadas, son inaceptables en estos días. Es difícil entender cómo, a pesar de que el agua ha sido declarado un elemento vital para el consumo de las poblaciones como cualquier otra parte del mundo, y es un derecho universal que debería ser respetado, y en ese contexto, el Ministerio de Salud tiene muy poca participación en el tema del agua, especialmente en identificar las distintas marcas que puedan ser consumidas sin riesgo alguno para la población, con el mínimo contenido de bacterias que pueda absorber el organismo humano. Pero da la impresión de que ha sido marginado el Ministerio de Salud de la toma de decisiones en este sentido. ¿A qué atribuye usted este fenómeno? Aspecto sanitario, definitivamente que todo depende de la fuente. Si lo que por muchos años, el año anterior visitamos Boquete, sabíamos que la fuente de Boquete era una fuente a una altura en donde el agua tenía que ser pocamente tratada para poder consumir. Pero cada vez que las poblaciones crecen, la contaminación del agua aumenta hasta que llega un momento en que es casi imposible consumir ese agua. Evidentemente, el aspecto sanitario, que es la de tener un agua de calidad, va a depender de la fuente, de dónde se está tomando y de la calidad de la planta que se está utilizando. Al tener nosotros tanta cantidad de agua, debiéramos poder tener
fuentes muy sanas, muy limpias y distribuirlas a la población. Creo que si notan, en la ciudad de Panamá, desde la construcción del canal, hemos tenido agua de alta calidad. ¿Okay? A pesar de que pues, el agua lluvia trae de todo, pero las plantas que originalmente comenzaron a funcionar con la instalación del canal de Panamá son de magnífica calidad. Las presas son necesarias para retener el agua, sedimentar el agua y tomar de allí el agua ya sedimentada, y de esta manera el tratamiento resulta más económico y de mejor calidad. Tenemos una planta en Chiriquí, cerca de Hualac, en donde por un arreglo que se hizo con la empresa dueña de la planta, el agua se extrae directamente de la presa, se suministra a la planta de tratamiento y esta va a dar a la población de Hualaca. Nunca les ha hecho falta agua, nunca han tenido problemas con calidad de agua. El único problema que tenían era que no deseaban pagar el agua. Pero ese tipo de concepto de que tengo una hidroeléctrica que ya tiene agua almacenada, limpia, y de allí tomo agua para la población, esto es perfectamente compatible con todos los lugares del área rural. Pero nadie, ni ACEP, ni DAN, ni mi ambiente, ha generado un protocolo o ha generado una disposición para que en cada lugar que haya una presa exista también una planta de tratamiento. Nadie ha hecho esto. Y este consumo no es un consumo grande que va a afectar a una hidroeléctrica, que son consumos pequeños. Entonces, solamente con que algunas entidades del Estado se pusieran de acuerdo, esto pudiera ser una realidad y pudiéramos resolver el problema de mucha gente. Pero esto ni siquiera como idea existe en ACEP, o existe en DAN, o existe en mi ambiente, por ejemplo. De hecho, acaba de aprobarse en el 2022 una ley que prohíbe la construcción de hidroeléctricas en el río Santa María, con el mismo concepto equivocado de que el río se va a dañar si yo pongo una hidroeléctrica. Eso, repito, nunca lo he visto escrito en un informe técnico que llegara pero todos los diputados aprobaron esto. Y para mí, eso es ignorancia. Porque nada que esté demostrado puede ser utilizado como fundamento para crear una ley como esta. Tal vez existe demasiada suspicacia en la población panameña frente al desarrollo de proyectos que a veces terminan no de la mejor manera, sino generando riesgos para la población y externalidades. Me gustaría saber su opinión sobre los resultados de los procesos de privatización que han ocurrido en otros países y qué pasaría si el IDAN termina en manos de empresas extranjeras que decidan manejar el negocio del agua por encima de las aspiraciones mayoritarias de la población panameña en momentos en que hay una tendencia a afianzar el neoliberalismo en la región. Bueno, yo creo que esto sería un tema compartido, ¿no? Generalmente en todas las grandes ciudades, el problema del agua es un problema muy serio, de una magnitud que necesita dedicar mayor dinero, mayor capital y mayor ingeniería para resolver el problema. Y le puedo mencionar el caso de México, donde se están quedando sin agua porque la fuente de agua se les está agotando, que es el agua del subsuelo. Entonces, tienen que buscar soluciones grandes. De manera que yo sí pienso que en las ciudades grandes, sobre todo en este caso Panamá, algo tiene que hacer porque se está afectando el canal de Panamá en su operación, se está afectando la población. Entonces, alguien que no sea el IDAN tiene que resolver esto. Si es privado o es público o es una empresa privada pública, como es la APP ahora, pudiera ser.
Pero en las áreas rurales, en áreas pequeñas, no veo ninguna necesidad de que tenga que haber ninguna privatización o un plan, sino las cosas bien hechas nada más. Pero definitivamente que va a llegar un momento en que las ciudades grandes como David, Panamá, les resulta muy difícil manejarlas de igual manera que las plantas pequeñas. Y que algo hay que hacer o que algún tipo de organización tiene que ser distinta de manera que pueda resolverse este problema para que todos tengamos calidad de agua. Tenemos el agua. Lo que no tenemos es la forma de llegar al público esa agua potable. Pero el agua la tenemos. La materia prima la tenemos. De sobra la botamos al mar. A veces uno llega a la conclusión de que pensar bien tal vez no nos lleva al camino correcto, pero cuando pensamos mal casi siempre se cumplen esos temores en la realidad. ¿Ve usted algún riesgo de desvanecer el proyecto serio que surgió hace décadas atrás con la integración de los recursos del IDAN y que hoy están disminuidos, tal vez de una forma deliberada, para llevarlo a su exterminio y buscar el surgimiento de empresas enriquecidas con un recurso vital? Bueno, lastimosamente sí, eso es una posibilidad, evidentemente, ¿no? Siempre que se desea aprovechar el recurso, y en este caso, por decirlo así, el monopolio, el suministro del agua, siempre va a conllevar a que personas quieran aprovechar eso para enriquecerse. Igual en la electricidad también vemos que hay empresas que ahora son dominantes en el mercado porque han aprovechado la oportunidad de ser los mayores generadores, por ejemplo, y tener un control aunque no sea un monopolio, tienen un control de esto y ese control es para beneficio propio, ¿no? Porque hemos visto que en hidroeléctrica no han bajado, pero en la electricidad no ha bajado el precio, el hecho de que haya alguien que tenga un monopolio, sino que más bien va a subir. Igual, si es algo que no es controlado o regulado como debiera ser, pues caería en la misma condición que la electricidad. El tiempo que tenemos es poco el que nos queda en el programa, pero quiero aprovechar estos minutos para preguntarle qué debemos hacer los panameños frente al cambio climático tan cacareado en distintos foros científicos y que algunos ponen en duda, pero que en efecto ha generado al menos la amenaza potencial sobre zonas costeras y de las laderas que se desvanecen con gran cantidad de lluvia y las precipitaciones que caen anualmente. ¿Cómo debemos ver este desafío los panameños y cómo debemos prepararnos para garantizar que tendremos agua, no en temas de inundaciones, pero sí en existencia suficiente para abastecer a las poblaciones que lo requieran? El cambio climático definitivamente que es una realidad. Y a nosotros quizás no nos va a afectar en el tema, como se menciona, de falta de agua ni exceso de agua, pero ya vemos que hay costas afectadas, y no solamente en Panamá, sino en otros lugares. Y lastimosamente en esto de los niveles del agua, pues Panamá va a poder hacer muy poco para que esto pueda contribuir a esto, porque el cambio climático es global, de todo el mundo. A pesar de que se dice que no debemos eh, emitir más gases que afectan eh, la atmósfera, y que algunos países están haciendo control, sobre todo los países que más producen estos gases de efecto invernadero. En Panamá somos chiquitos, sí, pero en Panamá estamos haciendo lo contrario. Este año, por ejemplo, tendremos más energía térmica que energía hidroeléctrica, más plantas de energía térmica que energía hidroeléctrica, por ejemplo, porque ha comenzado, tenemos plantas de gas, las plantas de gas, que alguien no lo tiene claro, es energía térmica, produce gases de efecto invernadero, pero por algún motivo, este país que tiene tanta agua,
detuvo la construcción de hidroeléctricas y comenzó la construcción de plantas de gas que tienen un efecto en el cambio climático. Entonces, a pesar de que somos pequeños y que esa contribución quizás no está tan grande como la de China o de Estados Unidos, pareciera que estuviéramos caminando en dirección contraria. Porque, bueno, es como tú mencionabas, probablemente hay intereses en este tema que poco les importa el cambio climático, sino los beneficios e ingresos de sus plantas. Nosotros debiéramos aspirar a tener energía solar, energía eólica y energía hidroeléctrica como la base de energía de este país. Y eso en algo contribuiríamos a disminuir los gases de efecto invernadero. Y con eso, disminuir en algo, ayudaríamos a disminuir lo que es el cambio climático, pero no lo estamos haciendo ahora mismo. Quiero pedirle al ingeniero Ambrosio Ramos que comparta con nosotros su visión resumida, por supuesto, de lo que debe ser el esfuerzo nacional en materia de aguas y también de qué manera debemos prepararnos ante los desafíos que representa la ausencia o la demasía de agua en condiciones en que la población requiere un recurso permanente para su desarrollo. Sí, definitivamente, en mi experiencia, se resume a que debemos involucrar más a las organizaciones científicas del país, a las universidades, eh, a las empresas que se desarrollan actualmente en los distintos aspectos que tienen relación con el recurso hídrico. Debemos contribuir, las universidades deben contribuir, el Instituto Meteorológico debe contribuir dándonos información, la ACP debe darnos información hidrológica que nos sirva a todos los hidrólogos y ingenieros para conocer el comportamiento de todo el país, no por parte. Debemos preparar una estrategia a 5, 10, 15 años sobre las medidas de conservación del recurso hídrico. Y la conservación del recurso hídrico no es evitar construcción de cosas, es al contrario, es construir estructuras que sirvan para guardar, almacenar y usar las aguas en el momento en que las necesito. Eso es lo que ha hecho todo el mundo. Eso es lo que hace España. Eso es lo que ha hecho países como Estados Unidos, que administran el agua. También la administración, de saber cuánta agua está cayendo en una cuenca, cuánto está cayendo en la otra, cuánto estoy usando y si debo guardar o no, si me alcanza el agua. Este estudio definitivamente no lo ha hecho nadie. Ni siquiera está en manos de nadie. ¿Ve? Ni siquiera está en manos de algún grupo de que esté haciendo en este momento estudios sobre eso. No. Nadie patrocina las tesis en la universidad sobre estos temas, o tesis de maestría o de doctorado, que ayuden a dar ideas en este tema, en este aspecto. Yo creo que eso sería muy importante y que quizás alguna entidad del Estado tomara la batuta en forma permanente para el estudio y la planificación del uso de recursos hídricos. Muchas gracias, ingeniero Ramos, por esa reflexión que hace frente a las cámaras de Café Bayano. Y yo le agradezco muchísimo hacer parte de la sabiduría popular, estos elementos que ayudan a entender la importancia del agua. Sin duda alguna, para Café Bayano es vital que el agua se mantenga como un recurso y como un derecho humano para el desarrollo de la población panameña. A lo largo del programa ha quedado claro que hace falta una estrategia importante del Estado para almacenar, distribuir y proveer el agua en condiciones saludables, sin contaminación alguna, para que los panameños puedan crecer
y las familias puedan desarrollarse. Sin embargo, también existen otros desafíos. Poderosos intereses que merodean alrededor del Estado intentan obtener de una manera fraudulenta el dominio del agua que pertenece a los panameños. Frente a ello, Café Bayano quiere hacer una advertencia importante. Es necesario defender ese derecho humano a toda costa. Proteger el agua, los embalses, las cuencas es una responsabilidad del Estado, pero también de las poblaciones organizadas. Debemos caminar hacia la organización en defensa de nuestros valores y nuestro patrimonio. De esta forma, Café Bayano concluye este programa, dejando en la mente de todos la necesidad de trabajar unidos por el desarrollo y el bienestar en esta casa común que se llama Panamá. Agradecemos a todos la sintonía y nos veremos en 7 días aquí en Café Bayano para el análisis respectivo de la realidad nacional e internacional. Que pasen todos un feliz fin de semana. Hasta pronto.